Muy buenos días. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenidos una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este espacio que hacemos cada mañana desde aquí, desde la tierra de Torremolinos, en el sur de España, para meditar en la palabra de Dios, para recibir el alimento, la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación, que nos permite también conocer las verdades, que nos ayuda a tomar decisiones sabias, que alumbra nuestros ojos y que trae sanidad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y antes de iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que se tomen un tiempo cortico de darle clic al botoncito de compartir, de que comparta este audio con otras personas, de que lo escuche hasta el final. Es muy importante que le dé me gusta a nuestros contenidos, invitarles a que le den me gusta a nuestros audios, a nuestros videos. También invitarles a que se suscriban a nuestro canal y así haga parte de la comunidad de estudiosos de la Biblia. Y también que le dé clic a la campanita de las notificaciones para que así cuando hayan contenidos nuevos, pues usted sea el primero en enterarse. Bueno, yo quiero invitarles a que vamos al capítulo 22 del libro de Ezequiel. Entre el capítulo 20 y el capítulo 24, Dios está dando una serie de profecías, una serie de advertencias al pueblo de Jerusalén sobre lo que viene. De pronto, de alguna manera, ellos estaban muy confiados de que no les iba a pasar mayor cosa, de que no les iba a pasar pues lo que les iba a pasar, de que el templo no iba a ser destruido. Ellos, había una serie de profetas, una serie de maestros, pues que les profetizaban y les decían que no, que eso no era nada, eso nunca iba a pasar, eso nunca iba a suceder, que no se preocuparan. Eran falsos maestros. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías. Ya lo estudiamos. Y si usted no lo ha estudiado, pues yo le invito a que vaya a la lista de reproducción del canal, que ahí encontramos el amplio estudio de Jeremías y cómo Jeremías luchó y contrarrestó esos falsos profetas que profetizaban mentiras, que decían que todo estaba bien, que no iba a pasar nada, que no iba a ser destruido el templo, que ellos minimizaban la situación, pero la realidad era otra cosa. Dios aquí en estos capítulos, en estos 4 capítulos del 20 al 24, está dando una serie de profecías contra Jerusalén. Y vamos a ver entonces, bueno, el día de ayer vimos cómo Dios utiliza la imagen de la espada afilada, desenvainada y preparada y lista para venir a hacer un juicio, para venir a degollar y para venir a acabar con toda maldad. Ahora recuerde, también aquí tenemos que recordar con respecto a este capítulo 21 de que eh, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que la palabra, la misma palabra, es la espada del Espíritu, la espada que corta todo aquello que nos sirve en nuestras vidas, que corta, que quita, que poda todo lo que nos sirve y que nos ayuda a entender el amor de Dios. Bueno, dice el capítulo 22, aquí viene otra palabra de Dios, aquí habla muy fuertemente en este capítulo 22 sobre los pecados de Jerusalén. ¿Por qué venía todo eso? ¿Por qué venía toda esa destrucción? ¿Por qué venía todo ese caos? Mire, una cosa muy bonita de la palabra de Dios es que la palabra de Dios siempre nos muestra el porqué, la causa, la historia, las noticias o los canales de noticias o las redes sociales nos muestran el qué, lo que está pasando. Pero la palabra de Dios nos muestra el por qué suceden las cosas, por qué viene el caos, por qué viene la destrucción. Y siempre lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Dice el capítulo 22, vino a mi palabra de Jehová diciendo,
tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación por la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí que batí mis manos, a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones, y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Bueno, y en estos primeros versículos nos encontramos pues la causa por la cual Dios está a punto de disciplinar, de destruir y de cumplir esa sentencia. Y es el pecado de Jerusalén. Aquí Dios no nos oculta cuáles son los pecados que ha cometido la ciudad, que ha cometido el pueblo, que ha cometido cada uno de los habitantes. O sea, podríamos decir que el pecado es personal, pero cuando ya se vuelve que lo hace una persona y lo hace toda la familia y lo hace todo el vecindario y termina haciéndolo todo un pueblo y lo termina haciéndolo toda la nación, pues eso ya podríamos decir que en algunos lugares se conoce como una identidad cultural. Pero no vamos a llamarle identidad cultural. Vamos a llamarlo como la Biblia lo llama. Es pecado. ¿Por qué? Porque transgredieron las leyes de Dios. Porque se les olvidó la palabra que Dios había establecido. ¿Qué palabra? Pues primero los 10 mandamientos. Pero después de los 10 mandamientos, Dios estableció otra serie de mandatos y de mandamientos que el pueblo debía conocer. Y es más, los conocían. Tenían conocimiento, pero no les importó. Y sin embargo, siguieron viviendo como les pareció. Y ahora Dios viene a juzgar. Ahora Dios viene a ponerlos en cara. Y entonces dice lo primero, vino a mí palabra de Jehová. Una vez más escuchamos, encontramos este término, esta frase, que no es una palabra de Ezequiel, no es la opinión de Ezequiel, no es la opinión personal, es una palabra que venía de parte de Dios. Y mire, y aquí tenemos que sintonizarnos en una cosa. Hay muchas personas que a nosotros como o pastores o creyentes nos rechazan, que porque nosotros rechazamos a muchas personas, que porque nosotros tenemos un discurso, muchos dicen que tenemos discurso de odio. Pues mire, no es lo que yo pienso. Y siempre nosotros tenemos que entender eso.
los que estamos sirviéndole al Señor, enseñando la palabra de Dios. No se trata de lo que nosotros pensamos. Nuestra opinión no vale, no cuenta. Se trata de lo que Dios piensa y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Y eso es lo que estamos analizando aquí. La palabra viene de Dios, no viene de una opinión personal de Ezequiel, no viene de lo que él pensaba, no. Es lo que Dios piensa, lo que queda plasmado, lo que queda establecido aquí en este punto. Ahora, yo pregunto algo, ¿a quién le gusta que le digan sus errores? Yo creo que a nadie, porque de alguna manera todos pensamos que lo que estamos haciendo está bien, que como vamos bien. De alguna manera pensamos eso, pero una persona que nos ama, una persona eh, que nos estima y que expresa su amor hacia nosotros, pues nos quiere corregir. Y a veces habla con dureza, a veces habla con voz fuerte, porque quiere que se corrija un problema. Y eso es lo que está pasando aquí en este caso. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás, pues, o sea, Dios pone en la boca de Ezequiel las palabras que debe decir, las palabras que debe pronunciar. ¿Y cuáles son esas palabras? Así ha dicho Jehová el Señor. Y mire que aquí aparece una frase encerrada en signos de admiración. O sea que lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es, grítele a la ciudad, háblele fuerte a la ciudad, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Y aquí empieza Dios a decirle, uno por uno, los errores y los pecados que ha cometido. Una de las cosas que a mí me gusta de la palabra de Dios, pues es precisamente esa, que la Biblia no nos esconde los pecados. La Biblia no nos dice, no, todo está bien, siga como vas bien, sigue trabajando, sigue en lo tuyo. No, Dios mismo aquí nos demuestra su amor cuando nos habla, cuando nos corrige y cuando nos muestra en qué nos hemos equivocado. Y aquí Dios le dice una palabra muy fuerte al pueblo de Jerusalén. Primero dice que derramaron sangre. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Dice, por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarno a todas las tierras. Más adelante dice en el versículo 6, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. O sea, has derramado sangre, pero aquí hace una mención a los príncipes, a los gobernantes. Ahora, esa sangre derramada, podríamos hablar que hay muchas maneras de derramar sangre, o que había muchas maneras de derramar sangre. Pues primero, los sacrificios humanos, los niños sacrificados a los ídolos, esa es una parte. Otra, los juicios injustos también. Es decir, el condenar a muerte a una persona inocente, también, eso es un derramamiento de sangre. Los asesinatos, también son derramamientos de sangre. Hoy en día, pues también se da y a eso le tenemos que agregar, pues la costumbre o la figura del aborto. El aborto es un derramamiento de sangre inocente. Y todo el mundo lo quiere hacer pasar por bueno. En casi todas las naciones ya la ley o las leyes proabortistas se han aprobado y ya lo ven como algo normal. Pero es una abominación delante de Dios. Dice el versículo 7 que despreciaron al padre y a la madre, incumplieron con el mandamiento que dice que honrarás a tu padre y a tu madre, incumplieron también con el cuidado a los extranjeros. Dice, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mire que
poco a poco Dios aquí les va mostrando el incumplimiento a cada mandamiento. O sea, el pueblo de, de Jerusalén pasó de cumplir los mandamientos. Le importó 5, le valió 5 cumplir los mandamientos. Y aquí Dios está diciéndoles a cada uno. Dice en el versículo 10 y el versículo 11, nos habla de las inmundicias a nivel sexual, de la depravación. Y esto es una cosa muy, muy fuerte. Mire, hoy, justamente hoy, 11 de octubre, se da el estreno de una película aquí en España, una película que habla sobre la pederastia, que yo les recomiendo que se la vean. Si ustedes están en Colombia, vayan a las salas de cine si todavía la están presentando. Y los que estamos aquí en España, yo les invito a que vamos a la sala de cine a ver esa película. Se llama Sound of Freedom. ¿De qué nos habla esta película? Pues esta película nos habla y saca a la luz la pederastia. Cómo hay redes de, de personas, de grandes personalidades, de mucho dinero, que, que trafican con niños, con menores de edad, para fines sexuales. Eso es una cosa muy fuerte, muy fuerte. Y eso es lo que está pasando. Mire, eso pasaba aquí. Se dio una inmundicia a nivel sexual, pero bien fuerte. En otras palabras, eh, quebrantaron los mandamientos, quebrantaron la ley de Dios. Dice aquí en el versículo 12, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y eso es básicamente lo que sucedió. Olvidarse de Dios, olvidarse, dejar de tener temor. Y eso es lo que le ha sucedido hoy en día a esta sociedad. Una sociedad que ha dejado de tener temor de Dios, que se ha olvidado de Dios. Por tanto, como dice en Romanos capítulo 1, Dios los entregó a inmundicia, Dios los entregó a una depravación total, Dios los entregó a, a vivir una vida caótica, una vida terrible. Dice en el versículo 14, yo Jehová he hablado y lo haré. Es decir, aquí nos está hablando y nos está diciendo Dios, mire, yo no estoy hablando tonterías, no estoy hablando, lo estoy hablando en serio. Yo lo dije y lo voy a hacer. Dice en el versículo 17, la segunda palabra. Aquí Ezequiel recibe varias palabras de parte de Dios. Vamos a ver la segunda, del versículo 17 al versículo 22. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Y en esta segunda palabra que el Señor le da a Ezequiel, Dios le está diciendo que el pueblo de Jerusalén se ha convertido en una escoria para Dios. ¿Qué es la escoria? Mire, cuando se hace, bueno, esto lo he explicado muchas veces, voy a volverlo a explicar. Cuando se trabaja la metalurgia, todo metal que está en su estado sólido, plata, oro, cobre, bronce, bueno, aluminio, como quiera que lo llame, cualquier metal que está en su estado sólido, para purificarlo, el metal tiene que ser fundido a unas temperaturas muy altas. ¿Por qué? Porque dentro de cada metal hay una serie de impurezas.
Eso está encapsulado dentro del metal. Y esas impurezas hay que sacarlas. ¿Y cómo se sacan esas impurezas? Pues calentando, fundiendo ese metal. Y en la medida que ese metal se va fundiendo y se va haciendo líquido, esas impurezas van saliendo a flote, a la superficie. Y entonces el fundidor, cuando esas impurezas van saliendo a la superficie, el fundidor tiene que cogerlas y sacarlas de esa olla donde está fundiendo el metal. Y esas impurezas son lo que se llama la escoria. O sea, la escoria es la impureza interior. Esa escoria no sirve para nada. Esa escoria es suciedad, esa escoria es mugre. Es la mugre que hay dentro del metal. O sea, Dios está purificando ese metal. Pero la escoria no sirve para nada. Y aquí Dios está diciendo, le está diciendo al pueblo de Jerusalén, ustedes son escoria. Ustedes son escoria. O sea, no tiene otra palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo se había depravado, porque el pueblo se había pervertido por completo, porque el pueblo había llegado a unos niveles de degradación tan terribles y tan bajos que no había otra palabra para describir lo que estaba viviendo. Yo no sé si usted alguna vez ha visto personas que han caído a hacer cosas que parece como increíble que pensar que esa persona pues hiciera esto. Pues eso era lo que estaba pasando con Jerusalén. O sea, habían llegado a un nivel tan bajo que Dios aquí los estaba llamando escoria. Y ustedes me son la escoria. Ustedes, dice, por cuanto todos vosotros, dice en el verso 19, os habéis convertido en escorias. Por tanto, ve aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Y dice aquí en el versículo 22, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Dice en la tercera intervención, la tercera palabra que Dios le da a Ezequiel, dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, ¿a quién? A Jerusalén, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y aquí nos habla, entonces, pues una vez más él retoma lo que una vez habló Jeremías en esta tercera palabra que Dios le da a Ezequiel. ¿Y de qué habla? Pues primero dice, tú no eres tierra limpia. O sea, lo primero que sigue diciendo es, tú no eres tierra limpia. Hay, eh, hay conjuración de sus profetas, o sea, sus profetas, y aquí nos habla y nos dice que los profetas, los sacerdotes y los príncipes están totalmente contaminados y están totalmente pervertidos. Y los sacerdotes y los profetas, estamos hablando de la clase religiosa, pero los príncipes nos está hablando de la clase política, de los dirigentes, de los que dirigen el país. Y tanto los unos como los otros
estaban totalmente contaminados, totalmente untados de pecado. Y entonces aquí nos dice que los profetas estaban, dice, conjurados en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas. O sea, esos profetas no estaban por la labor de profetizar, de advertir o de llevar a la gente a un arrepentimiento. ¿Qué querían ellos? Dinero, enriquecerse, lucrarse, quitarle a la gente lo poco que tenían, digámoslo así, para quedárselo ellos, para tener a lo mejor un lugar, un estatus, un nombre, para que digan, wow, el profeta tal, cómo vive, qué bien vive ese hombre. Mire, y eso hoy en día también hay muchas personas. Estamos viviendo los últimos tiempos. Anoche los decía en una transmisión especial que hicimos y más adelante pues va a estar publicada esa oración por Israel. Pero la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores, vendrán personas, lo dice en Timoteo también, amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros. Todo este tipo de personas vendrán y ya se ven en este tiempo. Entonces dice, a los profetas devoraron almas, tomaron haciendas, honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Luego en el versículo 26 hablan de los sacerdotes. Y dice que los sacerdotes violaron mi ley, contaminaron los santuarios, y dice que entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Mire, Dios le mandó a los sacerdotes y al pueblo en general, pero sobre todo a los sacerdotes, les mandó una serie de disciplinas y les mandó una serie eh, de forma de vivir. Ellos tenían que vivir diferente. El sacerdote estaba llamado a una vida diferente. No podía tratar con cualquier persona. Los sacerdotes no podían vestirse de cualquier manera. Los sacerdotes no podían casarse con cualquier mujer. Tenía que ser algo especial. Y sobre todo los sacerdotes no podían comer de cualquier manera. Había una dieta especial para el sacerdote. Pero todo eso ¿con qué fin? Con que hicieran distinción, o para qué más bien, para que lograran hacer distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero parece ser que los sacerdotes también se contaminaron. Y dice aquí, contaminaron mis santuarios. Acuérdese que Ezequiel tuvo una visión, capítulos antes. Ezequiel tuvo una visión de un ídolo que estaba puesto o que lo dejaron en el lugar santo. Y entendíamos que ese ídolo puesto en el lugar santo, a ese lugar no podía entrar sino los sacerdotes, nada más. Allá no entraba cualquier otra persona, no podían entrar. No podía entrar una persona del común. Los únicos que tenían acceso a ese lugar eran los sacerdotes. Entonces, ¿quién metió ese ídolo allá? Un sacerdote. Los sacerdotes estaban contaminados, dice, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, porque Dios le mandó al sacerdote a tener una dieta especial para que hicieran diferencia entre lo santo y lo profano. Si ellos no tenían esa dieta, no podían hacer diferencia. Por tanto, quiere decir que ellos no llevaban esa dieta. Y dice, y mis días de reposo, dice, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. O sea, la clase sacerdotal totalmente apartada en otra cosa. Y ahora viene el versículo 27, los príncipes, la clase gobernante. Dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Mire, y lastimosamente, eso es lo que sigue pasando con la clase gobernante en todo el mundo,
¿Qué pasa con la clase dirigente? ¿Qué pasa con los políticos, con los que gobiernan en los distintos pueblos, en las distintas naciones? La mayoría de las veces tienen un corazón corrompido y no les importa el pueblo, no les importa sus gobernados, digámoslo así. Lo único que les importa es obtener ganancias a como dé lugar, robando, sacando del erario público, malversando fondos, haciendo lo que llamamos chanchullos, negocios ilícitos, falsificando cuentas, y un dinero que estaba destinado para tal cosa se lo gastan en cualquier otra tontería. Y eso lo vemos en todos los países. Mire, por estas razones, Dios está juzgando al pueblo de Jerusalén. Porque Dios había dado un mandato para los profetas, para los sacerdotes, para los príncipes. Y dice aquí el versículo 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. O sea, encima de todo esto, los profetas venían y hablaban y decían cualquier cosa, así dijo el Señor, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que el Señor habló, cuando Dios no había dicho nada. O sea, toda esta corrupción empezaba por quiénes, por los líderes, por las cabezas, sacerdotes, profetas y gobernantes. Dice, y el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. O sea, en otras palabras, todo el mundo estaba descontrolado. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana. No había control, no había ley, había un desenfreno total en la sociedad. Este versículo 29 nos habla del caos en el que estaba. Pero mire lo que dice el versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No había ningún justo, no había un hombre que se parara a interceder. No había un hombre que se parara a frenar este caos. No había un hombre, no había una persona que se parara a decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos así? Paren. En ese tiempo estaba el profeta Jeremías, pero el profeta Jeremías se cansó de hablar. Y más bien dice que se retiró. Iba de salida a visitar a unos familiares y lo cogieron preso, lo llevaron a la cárcel y lo callaron. Y no había quien. No había quien. Entonces aquí viene la pregunta para terminar este tiempo devocional. Estamos viviendo en una sociedad muy parecida, en una sociedad desenfrenada, en una sociedad donde poco quieren agradar a Dios, donde poco quieren seguir los mandamientos. ¿Quién frena eso? Esa es la pregunta. ¿Quién se levanta para interceder? ¿Quién se levanta? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dijo yo? Para venir y decir, yo me opongo. Me pongo en la brecha entre Dios, que va a ejecutar su espada, y el pueblo, que va a ejecutar su sentencia. Y este pasaje nos habla de la necesidad de que se levanten, de que nos levantemos como intercesores, de que nos levantemos a orar, de que nos levantemos a clamar. Dios establece un juicio para el pueblo, Dios establece un juicio para las naciones, pero también Dios establece juicios para las personas que no quieren, que no quieren obedecer a Dios, que no quieren someterse a la palabra de Dios. Y necesitamos nosotros levantarnos como intercesores. Y aquí viene la exhortación. Levántese, amado oyente. Sea usted
el hombre o la mujer, seamos esos hombres y esas mujeres que nos ponemos en la brecha, que clamamos a voz en cuello, pidiendo misericordia, que clamamos a voz en cuello por un arrepentimiento verdadero. Dios está buscando hombres que se pongan en la brecha, que hagan un vallado a favor de la tierra, para que la ira de Dios no venga, para que esa ira no venga. Dice Dios, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mis amados, pongámonos en la brecha. Hoy es día de oración, hoy es día de intercesión, hoy es miércoles, y en nuestras sedes oramos, en nuestras sedes intercedemos. Yo les invito a que hagamos intercesión hoy y no dejemos de hacer intercesión por el pueblo de Israel, que está hoy viviendo una guerra. Solamente Dios sabe por qué se dio esa guerra. Pueden haber motivos oscuros, pueden haber cosas ocultas que nosotros no lo sabemos, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que se está moviendo. Dios conoce los corazones y Dios se encargará de hacer justicia. Dios se encargará de hacerla. Yo les invito a que oremos. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder estar delante de tu presencia, de poder deleitarnos escuchando tu palabra, escuchando las palabras que nos levantan, las palabras que nos fortalecen, que nos transforman. Padre Santo, aquí estamos delante de ti. Nuestra vida, Señor, hoy la ponemos delante de tu altar, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos fallado, reconociendo, Señor, que hemos caído en nuestras debilidades. Pero hoy te pedimos perdón, Padre. Hoy te pedimos perdón porque reconocemos que todos hemos pecado. Reconocemos que todos, de alguna manera, hemos fallado. Pero aquí estamos, Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, por haber pecado, por habernos rebelado contra ti, por haberte fallado. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a que haya en el corazón un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento, un corazón limpio. Renueva nuestro corazón. Permite, Señor, que nuestro corazón esté renovado, restaurado y limpio para poder interceder, Señor, por una nación, por un país, por un pueblo, por unos discípulos, por la iglesia, que en su mayoría, Señor, siguen sumergidas en quebrantar tus mandamientos, en seguir alejados de ti, en seguir separados de ti, Señor. Para este pasaje de Jerusalén, de Ezequiel, el capítulo 22, hoy nos ha mostrado un pueblo que llegó hasta lo más bajo, hasta lo más vil, hasta cometer actitudes inimaginables. Y así vivimos, Señor, en esta sociedad. Y hoy vemos las mismas características en la sociedad que nos rodea. Padre Santo, yo en esta mañana clamo, Señor, para que tú perdones, para que tú permitas que haya un arrepentimiento verdadero. Porque tu palabra es clara, Señor. La espada está desenvainada. El juicio está al llegar. Ayúdanos, Padre, a ser esos hombres y mujeres que se postran delante de ti en la brecha para interceder, para que haya salvación,
Padre Santo, hoy clamamos y te pedimos que tengas misericordia. Hoy te pedimos, Padre, que tengas misericordia de la tierra, que tengas misericordia del pueblo, que abra sus ojos, que abra sus oídos. Pero también yo te pido, Señor, que abra nuestras bocas, que quites todo enmudecimiento que nos impide hablar de ti, que nos impide compartir tu palabra, que nos impide hablarle a otro. Padre Santo y poderoso, en este día nos postramos, Señor, y aceptamos el desafío. Tu palabra dice que tú buscaste a un hombre que hiciese vallado. Hoy te decimos, Señor, aquí estamos. Pero también siguiendo al único hombre que fue capaz de hacer vallado, de pararse en la brecha para evitar la destrucción del mundo. Estoy hablando de Jesucristo, el hombre que se subió a la cruz a morir por los pecados e hizo un vallado para evitar, Señor, esta destrucción. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros también a postrarnos y a ser esos intercesores fieles y firmes que estamos cada día, Señor, delante de ti, haciendo ese vallado, Padre. Ayúdanos a vivir santa y piadosamente, limpiamente. Permítenos, Señor, cada día tener una conciencia limpia, ser intachables, ser irreprensibles, para hacer distinción entre lo santo y lo profano, Señor. Padre Santo y poderoso, yo te doy gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás, Señor, en nosotros. Oramos, Señor, hoy por la paz de Jerusalén. Te pedimos que traigas paz sobre tu pueblo. Te pedimos, Padre Santo y poderoso, que permitas, Señor, que haya paz, que haya sanidad, que se sanen las heridas que han sido provocadas por este ataque. Yo te pido, Señor, que reprendas a esos enemigos que vociferan, a esos enemigos que se levantan para vociferar, para hablar, para querer, para anhelar la destrucción de tu pueblo. Repréndelos hoy, Señor. Repréndelos hoy, Padre Dios, y cierra sus bocas. Cierra sus bocas que levantan blasfemias. Cierra las bocas que levantan blasfemias alrededor del mundo. Y derrama, Señor, tu bendición. Hoy bendecimos a Israel. Y dígale, Señor, hoy yo bendigo a Israel. Bendigo la tierra de Israel. Porque tu palabra dice que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso y